completos ante la nueva normalidad. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta tarde. Hemos visto, como te dije hace unos instantes, hemos visto que hemos de estar firmes, hemos de estar perfectos, pero estar completos. Epafras, ¿te acuerdas? Está haciendo esta oración por los hermanos de Colosas, y él, como te mencioné la semana pasada, conocí un poco del plan de Dios. Yo creo que al entender eso lo llevó y lo motivó a estar intercediendo por sus hermanos, quien realmente aprendimos al principio que Epafras era de ahí, era perteneciente allí de Colosas. Entonces él estaba intercediendo a favor de ellos y entendiendo todo lo que Dios quiere para las personas. Su oración, que era encarecida, aprendimos, estaba dirigida a que ellos pudieran estar firmes, pudieran estar perfectos y pudieran estar completos. Hablando un poco de esa palabra completo, fíjate, la palabra griega para ella, que es traducida completos, es plero, así, plero, y todo. Y lo que quiere literalmente decir esta palabra es esto, mira, es hacer lleno, o llenar hasta arriba, o sea, hacer lleno o llenar hasta arriba, hasta el copete, como decimos a veces acá en nuestro país. No sé si alguien más lo ve y va a entender esto, pero hasta arriba, hasta el copete, pueda estar lleno. Epafras, fíjate, Epafras quería que los hermanos de Colosa fueran llenados hasta arriba en relación a la plenitud de Dios. Y por ahí es que nos vamos a estar yendo en esta tarde. Vamos a estar aprendiendo algunas cosas en cuanto a ello, pero ve conmigo primeramente Efesios. Mira, te acabo de mencionar la plenitud de Dios acá en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 19. Acá el apóstol Pablo viene hablando de que el amor excede a todo conocimiento en el contexto, y viene estableciendo varias cosas. Y cuando llega al 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y hay una lista anterior, yo te animo a que la leas ahí, pero esta es la frase que quiero resaltarte. ¿Para qué? Para que seáis llenos, es decir, plero, completos de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que Epafras buscaba. Epafras, sabiendo eso, él estaba intercediendo, orando encarecidamente por sus hermanos, para que Dios pudiese llenar hasta arriba, pudiese completar la plenitud de Dios en la vida de cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer en esta tarde, hermano, es aprender 7 cosas de las cuales tú y yo debemos llenarnos. Ahora, la palabra que aparece aquí es completo, pero por eso te la vengo definiendo, porque ya no voy a utilizar tanto la palabra completo, sino otra que es llenos, porque esta misma palabra completos es traducida en todos estos pasajes que vamos a ver acá en unos instantes, es traducida como llenos. Es la misma idea, por eso literalmente significa llenar hasta arriba. Y eso es lo que Dios busca, que tú y yo nos llenemos de toda la plenitud de Él, que Él pueda completar, Dios pueda completar lo que Él tiene planeado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ante todos estos posibles cambios que estamos enfrentando, llamados la nueva normalidad, tú y yo nos podamos mantener en la misma dinámica, tú y yo podamos seguir adelante, firmes, perfeccionándonos y permitiendo a Dios seguir haciendo la obra que Él había empezado en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver estas 7 cosas de las cuales debemos llenarnos, una por una. Creo que no nos vamos a estar mucho, yo espero en Dios que no. Siempre que digo esto a veces me preocupo porque me estoy mal, pero no, vamos a tratar de ir rápido. Desde ya te digo, no voy a ahondar en cada una de ellas, que en un futuro sí lo vamos a poder hacer cuando estemos en la iglesia y ver un poquito más en detalle cada una, pero mi objetivo es mencionártelas y que tú entiendas cuáles son esas 7 cosas de las cuales debemos llenarnos tú y yo, para que así entendamos el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, qué es lo que Él quiere completar, qué es lo que Epafras tenía en mente al estar haciendo esta petición a favor de los hermanos de Colosas. Así que vamos a la primera. En primer lugar, tú y yo debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Vea conmigo Efesios capítulo 5, versículo 18. Quizás es un pasaje bastante conocido, pero tristemente poco aplicado. Y Efesios 5, 18, mira, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, ser plenos, ser completos
del Espíritu. Acá es la misma idea, lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser llenos del Espíritu. Y vemos los siguientes versículos, quise leerlos, 19 y 20, para que tú entiendas el plan, o mejor dicho, los resultados que vienen de estar siendo llenos del Espíritu Santo. El que Dios pueda estar, no nosotros teniendo más del Espíritu, sino el Espíritu teniendo más, llenando cada área de nuestra vida. Eso es lo que Dios busca, hermanos. Si hay algo que urge, son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos, en medio de todo lo que estamos viviendo, toda esta crisis, todo lo que viene por delante, que las proyecciones no son nada bueno, tú y yo necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos andar en el Espíritu Santo, necesitamos realmente que sea Dios guiando la vida de cada uno de nosotros. Para ello necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, fíjate, necesitamos llenarnos también de sabiduría. Ve conmigo acá, Hechos. De hecho, vamos a estar ahí, mira, en Hechos, en capítulo 6, versículo 3, vamos a estar un buen rato, porque aquí en los inicios de la iglesia se mencionan mucho de lo que Dios quería hacer en las personas, en sus hijos, en la iglesia, de qué los quería llenar. Y vemos acá en Hechos, capítulo 6, versículo 3, mira. Y aquí el contexto nos está hablando cuando los apóstoles se encontraron en un problema que ellos necesitaban ocuparse en el misterio de la palabra y la oración, pero había necesidad física. Entonces van en busca de unos siervos, de unos varones. Y acá encontramos algunos de los requisitos. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, lo que acabamos de ver allá. Pero mira cómo dice después, y de sabiduría. O sea, llenos del Espíritu Santo, pero acá nos dice nuestra segunda cosa que hemos de llenarnos, que Dios quiere completar, y es la sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo, necesitamos en segundo lugar llenarnos de sabiduría. La sabiduría que es indispensable para la vida. Realmente si hay algo que necesitamos urgentemente en la vida, y se ha necesitado desde el primer hombre, Adán y Eva, es sabiduría. La sabiduría nos ayuda en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, nuestras relaciones personales, en nuestra relación en el matrimonio. ¿Cuánto? De allá la de Pedro dice que hemos de vivir los esposos con nuestra esposa sabiamente. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría? Criar a los hijos. Fíjate cómo está ahora el mundo, cómo en el ambiente, cómo están creciendo nuestros hijos ahora. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos esa sabiduría para saber relacionarnos bien con los hermanos, con los dentro de la iglesia, pero también con los de afuera. ¿Te acuerdas? Colosenses habla que hemos de andar sabiamente para con los de afuera. Necesitamos la sabiduría. Por eso tú y yo necesitamos, en segundo lugar, llenarnos de sabiduría. Dios quiere completarnos, llenarnos hasta arriba, hasta el copete de su Espíritu Santo, pero en segundo lugar de la sabiduría. De esa sabiduría de lo alto, dice Santiago. Esa sabiduría que es pura, pacífica, que llena de buenos frutos. De esa sabiduría es la que tú y yo necesitamos en esta vida. Yo te lo digo, hermano, la necesitamos. Y yo te animo a que ores por ella. Pídele a Dios sabiduría. ¿Te acuerdas? Santiago nos insta a eso, nos anima a que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque Dios es el encargado de dar la sabiduría. Pero en tercer lugar, necesitamos también llenarnos de fe. Ahí en la misma idea, el mismo contexto de Hechos, capítulo 6. Versículo 5, Hechos 6, 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Ahí está, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero ahí está, notaste, lleno de fe. Como te dije al inicio, si hay algo constante en todo esto que hemos venido aprendiendo, es la fe. Hermanos, necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos llenarnos de la fe, de esa confianza, de esa dependencia. Necesitamos aprender a esperar de nuestro Dios. Necesitamos ir a la palabra, como aprendimos hace un par de semanas, porque es la palabra de Dios la que realmente va a aumentar
va a abonar, va a ayudarnos a que aumentemos la fe. Así que la fe es por el oír y de oír la palabra de Dios y el practicarla. Necesitamos eso para que así tú y yo nos podamos estar llenando de la fe, de esa confianza, de esa dependencia de Dios. Hermanos, en todo esto que acabamos de vivir en esta semana no ha sido nada fácil. Ya teníamos una crisis y además de esta se agregó. Fue impactante realmente ver todos esos videos, todas esas fotografías. Imagínate, y ahí, ¿qué es lo que uno, en vista de todo eso, es ahí donde uno debe tener la fe puesta? Los ojos puestos, como dice Hebreos, en Dios, en Jesucristo, porque solamente así nos vamos a poder mantener y seguir adelante. Solo así vamos a poder tener esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. Esperanza. Mira, el negativismo no tiene que ser parte de nosotros. Realmente nosotros deberíamos ser hombres y mujeres de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios grande de nuestro lado. Tenemos a un Dios que realmente puede y se ha manifestado desde el principio, a través de la historia, como un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios de milagros. Pero a veces nosotros como que olvidamos. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos la fe. Necesitamos llenarnos de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría, pero de fe. De fe. Necesitamos realmente aumentar la fe en Dios día con día. Hermano, yo te animo a que trabajes en ello, a que busques, a que le ores a Dios. ¿Te acuerdas aquel hombre que le dijo a Jesús: si crees puedes, si tenés fe yo puedo hacerlo? Y él dijo: ayuda a mi incredulidad. Los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Necesitamos clamar, pedirle a Dios de que esa fe, esa confianza, ese creer verdadero en nuestro Dios se haga realidad en nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Pero en cuarto lugar, fíjate, necesitamos llenarnos de gracia. De gracia. Espíritu Santo, ¿recuerda? Espíritu Santo, sabiduría, fe y gracia. Y aquí en el mismo contexto, Hechos, si algo me impactó al estar haciendo toda esta listita, es que solo en Hechos encontramos varias cosas de las cuales hemos de llenarnos. De Hechos 6:8a. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ya vamos a ver en unos instantes, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia. Aquí al leer este pasaje solamente puedo recordar a mi Salvador Jesucristo. ¿Te acuerdas? En Juan capítulo 1 dice que él era lleno de gracia. Lleno de gracia. Quizás si hay alguien que modeló la gracia de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo, porque él era lleno de gracia. Esa es la misma idea. Y aquí tenemos a Esteban, a un hombre que venimos viendo de que es lleno del Espíritu Santo, que es lleno de sabiduría también, porque aunque no lo hice directamente de él, pero se buscaba a alguien así, y entre los candidatos, entre los elegidos estuvo Esteban, lleno de sabiduría, pero también lleno de fe. Lleno de fe, pero acá vemos a él lleno de gracia. Lleno de gracia. Esteban, ¿te acuerdas al final de sus días, cuando ya está, repitió algo que Jesús dijo ya cuando él estaba en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo similar entre los dos. Hermanos, necesitamos esa gracia. Necesitamos esa gracia de palabra. ¿Te acuerdas? Colosenses habla de que debemos de que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. Debe ser con gracia. Necesitamos gracia a la hora de hablar. Necesitamos gracias a la hora de tratar. Del trato. Y eso es lo que Jesús hizo. Si tú notas a Jesús, él derramaba gracia. ¿Te acuerdas allá la historia cuando descubrieron al adúltero y fue presentada como la gracia con la que habló Jesús? Él sí era duro con aquellos que eran religiosos, ¿verdad? Era duro con aquellos que iban en contra de la doctrina, con los fariseos, ¿te acuerdas? Ahí sí no andaba, pero con las personas, contra los pecadores, Jesús era lleno de gracia. Tú y yo debemos de seguir en la misma dinámica. Tú y yo debemos de llenarnos de gracia para tratar a las personas con gracia. Pero también la Biblia nos dice que hemos de tener gracia a la hora de dar. ¿Te acuerdas? 2 Corintios capítulo 8. Ahí se nos insta a dar con gracia, a tener esa gracia a la hora de dar. Y ahorita se ha visto esa gracia en muchos, dando, compartiendo con aquellos necesitados. Esto ha sido un buen tiempo de gracia, en donde tú, que has tenido un poquito y se ha venido la oportunidad de poder compartir con ellos, y hemos tenido en cierta medida esa gracia de compartir. Ahí necesitamos la gracia para
hablar, la gracia para tratar, pero también la gracia para dar. Hermanos, necesitamos llenarnos de gracia. Te dije que no íbamos a andar y podríamos hacerlo. Aquí estoy siendo tentado a profundizar en cada una de ellas, pero el tiempo no me va a alcanzar. No te voy a poder enumerar las 7. Así que sigo. La cuarta era lleno de gracia, pero en quinto lugar, hemos de llenarnos de poder, y ahí está el pasaje que estamos tomando como base, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El poder de Dios. Necesitamos el poder de Él. ¿Te acuerdas? Te dije esto y me lo vas a escuchar muy a menudo. La obra de Dios es sobrenatural. Y tú y yo no tenemos un poder sobrenatural, solamente Dios. Por eso necesitamos del poder de Dios, que es sobrenatural. Nuestro poder es limitado. Necesitamos del gran poder de Dios. Necesitamos llenarnos del poder de Él para seguir adelante. Aquí sí te voy a compartir algunos pasajes. Quizás aquí voy a hacer una excepción. Fíjate. Primera de Corintios, capítulo 2. Porque esto sí lo vamos a necesitar en todos estos meses, estos años. Si Jesús no ha venido, si Él nos permite estar acá, vamos a tener ese tiempo para poder, vamos a necesitar, mejor dicho, el poder. Acá en 1 Corintios capítulo 2, y yo te digo, esta porción que te voy a leer en unos instantes, quizás es la que más he leído en mi vida. En estos más de 25 años de caminar con el Señor, si hay versículos que he leído muy constantemente, ha sido estos 5. Dice 2:1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero fíjate el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, en el contexto lo que nos viene diciendo es que Pablo, él estaba con debilidad, él estaba con miedo, estaba con temblor, está diciendo a la hora de echar, ¿verdad?, de llevar al ministerio, pero es ahí donde el Espíritu se manifestó con poder, con poder. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, necesitamos el poder de Dios en todos estos días que vienen por delante para salir y predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio con poder. Así como a veces lo decimos, el evangelio de Dios es poder, ¿te acuerdas? Romanos lo dice, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Lucas, fíjate, estoy acordando, Lucas capítulo 4, aquí quizás me tomo unos minutitos para explicarte esto. Lucas capítulo 4, acá Jesús acaba de venir después de la tentación, 4:14, y Él viene ya a comenzar el ministerio. Y mira cómo lo dice Lucas capítulo 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y tú puedes seguir el contexto, puedes seguir leyendo, y vas a encontrar a un Jesús predicando la palabra con poder. No se detenía y empezaba a hacer la obra de Dios. Hermano, si realmente tú y yo queremos cumplir el plan específico de nuestra vida, si tú y yo queremos colaborar y ser parte de la visión que Dios nos ha dado en la IBC, en nuestra iglesia, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que el liderazgo, que nuestros maestros de niños, discipuladores, evangelizadores, todos los que están involucrados en los diferentes ministerios, allí físicos, podamos todos estar llenos del poder de Dios. Porque, hermanos, en el poder de la carne no podemos hacer nada. Por el contrario, nos volvemos estorbo. Nos volvemos personas que al final, en vez de ayudar a abonar a la expansión del reino, estamos obstaculizando. Necesitamos llenarnos del poder de Dios. Yo quiero animarte a ello. Quiero animarte a que que tú tengas la iniciativa, seas intencional en buscar llenarte del poder de Dios, y que dejes a un lado tu propia carne ya. Que dejes a un lado tu propio poder, que dejes ya de andar en la carne y empieces a andar en el poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Ya me estoy emocionando un poco acá, ¿verdad? Pero vamos a la sexta, para ir finalizando ya. Debemos de ser llenos del Espíritu, de sabiduría, de fe, gracia, poder, pero en sexto lugar, de gozo. Ahí mismo en Hechos, mira, Hechos capítulo 13. Hechos 13.
Iba a leer Lucas 13, no habíamos ido a Lucas, ¿verdad? No tenía mis planes de ir a Lucas, pero Hechos 13, versículo 52, 13:52. Y los discípulos estaban llenos, fíjate, de gozo, plero acá, o sea, completos de gozo y del Espíritu Santo, llenos de gozo. Siempre el gozo, he escuchado a buenos maestros de la Biblia definir o hacer una diferencia entre el gozo y la alegría. Acá encontramos a los discípulos ya avanzados en esto del ministerio de la predicación de la palabra, ya se había expandido y todo esto, pero encontramos a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y no sé, no me he detenido ahí, pero has visto esta constante entre ser el Espíritu Santo y lleno de poder, gracia y todo, porque no se puede sin la llenura del Espíritu Santo. Por eso comenzamos viendo, llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave en todo este asunto, llenos del Espíritu. El Espíritu siempre tiene que estar presente para que el gozo, ¿te acuerdas? El fruto del Espíritu, estoy recordando acá, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, y ahí sigue la listita, ahí está el gozo, necesitamos el gozo. Y como te digo, buenos maestros han hecho esta diferencia entre el gozo y la alegría, y dicen que la alegría es algo externo y el gozo es una actitud interna. Es decir, que tú y yo podemos estar alegres y no gozosos. Podemos estar gozosos y no sonrientes, no riéndonos, no alegres así, porque tiene que ver con algo interno. Bastante difícil definir un poco el gozo, pero el salmista relaciona el gozo con la confianza, hace esa unión entre el gozo y la confianza. Alguien que está confiado en Dios es alguien que tiene el gozo, que a pesar de que las cosas están complicadas a su alrededor, mantiene la misma actitud de gozo siguiendo al Señor. Y esa es la idea. Si hay algo que necesitamos en medio de todo esto, hermano, es el gozo del Señor. Nehemías, ¿te acuerdas? Dice que el gozo es la fuerza. Cuando estaba animando y toda la oposición, acabamos de pasar en la lectura de Nehemías. Buen libro. Ahí, de hecho, cuando regresemos lo vamos a seguir estudiando los días miércoles. Ahí estamos estudiando por medio de nuestro hermano Francisco. El gozo es la fuerza, nos anima, nos saca adelante, nos da ánimo. Ahí tenemos ese aliciente para seguir adelante. Necesitamos ese gozo, hermano. Necesitamos, pero si tú y yo nos dejamos influenciar por todo lo que estamos viviendo, no se va a cumplir. Primera de Juan capítulo 1, 4 dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Plero, es la misma palabra, fíjate ahí. Sea completo, sea lleno en ustedes, que ese gozo pueda estar en la vida de cada uno. Hermanos, necesitamos gozo. Realmente lo necesitamos, porque si no, todo esto que estamos viviendo nos va a debilitar. Nos va a debilitar. Todos los cambios que estamos experimentando ya, los cambios que vienen por delante. Allí necesitamos el gozo para que nos dé la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Para finalizar, después de ver toda esta listita, bueno, vamos al 7, ¿verdad? Tenemos esta listita hasta el 7 y saliendo ya de Hechos, vámonos a Colosenses capítulo 1, pero en séptimo lugar debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mira, Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, creo que he sido corto, no sé cómo estás sintiendo, si ya sentiste, ya va a terminar o mucho te has estado, José Luis, ahí no sé, ¿cómo estás sintiendo ahí? No sé, ahí pon los comentarios, ahí tal vez, ahí, después lo voy a leer ahí todo. Colosenses 1.9, Colosenses 1.9, lo último en la listita. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, plero, llenos hasta arriba, completos, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, vamos a leer el 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 4 resultados que podemos ver acá de ser llenados, completos hasta arriba de la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, necesitamos eso en nuestra vida, necesitamos realmente llenarnos. ¿Te acuerdas? Te mencioné Juan capítulo 1, Jesús era lleno de la gracia y de la verdad. De la verdad, de la voluntad de Dios, de la palabra.
Aquí está la voluntad de Dios. Necesitamos llenarnos del conocimiento de su voluntad, entender la voluntad de Él para vivir y andar en esa voluntad. Necesitamos realmente conocerla, hermanos, para tú y yo empezar a vivirla diariamente, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, para que todo esto que estamos enfrentando en la actualidad no nos afecte. ¿Sabes? Uno de los temores que tenemos los pastores es que muchos a estas alturas ya se hayan enfriado, ya, ¿verdad?, hayan decaído. Pero por el otro lado, como te digo, un creyente tiene que tener esperanza, y mayormente cuando está la fe de por medio. Por un lado están los temores, sentimientos encontrados acá, tenemos ese temor, pero por el otro lado estamos optimistas. Porque yo te digo, yo he podido ver a muchas personas que antes de que comenzara todo esto, un poco alejados del Señor, pero ahora todo esto ha servido para que ellos se hagan conscientes de su realidad espiritual y se han acercado al Señor. Ahora, estamos expectantes, queremos volver, regresar para ver si eso es real. Ahí por un lado, estamos optimistas, estamos temerosos, pero hermanos, todo esto no nos tiene que cambiar. Y ese ha sido el objetivo. El objetivo en todas estas semanas es que tú y yo nos animemos, entendamos un poco lo que estamos viviendo, pero no decaer, sino seguir en la misma dinámica, juntos. Que si tú en un momento sientes que vas a caer y sientes que no puedes salir, yo quiero animarte a que sigas, a que busques ayuda de otros hermanos para que podamos mantenernos y seguir y colaborar juntos en esta gran obra de la cual Dios nos ha hecho parte, expandiendo el reino de Dios. Y si tú no tienes una relación personal con Cristo Jesús, queremos animarte a que pases de muerte a vida, a que realmente te apropies del Señor. Fíjate, esta semana recibí una de las mejores noticias que pude haber recibido, que realmente, te digo, confieso, aquí tengo que confesar, casi lloré. Porque un amigo de infancia, de hace 20 años, me escribe al Messenger y me saluda, ¿cómo estás? Bien, le digo, aquí bendecido, yo igual de bendecido, ¿verdad? Y todo, y de repente él me empieza a comentar y me dice, no sabía cómo hacerlo, me dice, pero te quería dar las gracias. Bueno, antes me hace una pregunta y me dice, ¿cuánto tarda una semilla en germinar? Y yo le pongo, depende de la semilla, le pongo, es ahí. Y él se tira unos emoticones riéndose y todo. Y él ahí me empieza a contar de que tiene 2 años de ser creyente. Y me dice él, por eso te preguntaba, ¿cuánto tarda una semilla? Porque hace 20 años, con un amigo, le compartíamos del Evangelio. Y él me dice que tardó 20 años esa semilla en germinar. ¿Sabes? Esa es una de esas noticias que a uno le alegra. Más sabiendo, ¿verdad?, del tipo de semilla. Yo se lo dije a él, depende de la semilla, fíjate cómo sos alguien ahí bastante y todo, pero el escuchar y él me empieza a comentar cómo han sido estos 2 años, te lo digo, a mí me llenó de gozo. Si tú estás ahí y dices, José Luis, a mí me han hablado de Jesús, pero yo no he tomado la decisión, hoy es la oportunidad. Deja que esa semilla que probablemente ha sido sembrada por un buen tiempo en ti, ya, y ahí está, deja que dé fruto, que crezca ahorita, déjala brotar. ¿Cómo, José Luis? Cree en Cristo Jesús en este momento. Recíbele como Señor y Salvador personal a Él. Creyendo en que Él murió, fue sepultado, el tercer día resucitó para tu justificación, para tu salvación. Si tú estás ahí y dices, José, me gustaría eso, yo quisiera realmente hacer un antes y un después en mi vida, yo necesito a Dios en mi vida, pues yo te digo, necesitas creer en Cristo Jesús. Y si esa es tu decisión ahorita y tú dices, yo quiero eso, repite después de mí esta pequeña oración y dile algo así al Señor. Dile, Señor, en esta tarde, yo creo en Jesucristo y reconozco mi necesidad de Él. Siento un vacío en mi interior y sé que el único que lo puede llenar eres tú. Por eso yo creo en Cristo Jesús. Le recibo a Él como mi Señor y Salvador personal, porque Él murió en la cruz por mí y al tercer día resucitó. Padre, ahora que yo he creído en Él, quiero caminar contigo, quiero seguir adelante, quiero agradarte en medio de todos los cambios que se están dando. Quiero que esa semilla que ahorita ha brotado pueda dar fruto para tu gloria. Gracias te doy por Jesús, porque ahora lo he hecho mi Señor y mi Salvador. En Cristo te pido todo esto.
Amén. Si tuviste una oración o algo similar le dijiste al Señor, quisiéramos saberlo, déjalo en los comentarios ahí, comunícate con nosotros, si eres de acá de la ciudad, si eres de otro lado, busca una iglesia donde se predica, donde Cristo sea el centro, para que dejes lo que puedas entender lo que Dios tiene para ti, lo que Él tiene preparado, los planes maravillosos para tu vida. Terminamos orando. Padre, gracias por la oportunidad que hemos tenido. En lo personal he aprendido mucho. Recordar todas estas verdades en Colosenses 4:2 ha sido una bendición, Señor. Y una vez más, gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Padre Celestial. Hemos vuelto a sentir la calor, ahorita le he vuelto a sentir. Hemos tenido una semana fresca. Pero este calorcito de Oriente acá en nuestra ciudad, Señor, lo extrañábamos. Padre, a ti sea la gloria, la honra, Señor. Bendícenos, Señor, y oramos porque seas tú bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Padre, que sea una semana que viene, mi Dios y Jesús nos ha venido una semana para vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Permitiéndote a ti llenarnos hasta arriba de todas estas 7 cualidades que hemos aprendido en esta tarde. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.